Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar y el día de hoy seguimos con los segmentos. Este video tutorial es grabado para nuestro canal Asesoría Académica. Entonces, este ejercicio nos da nuestra hipótesis gráfica, pero a diferencia de los otros ejercicios me da una hipótesis 1 y una tesis 1 y nos da una hipótesis 2 y una tesis 2. Entonces, en este caso vamos a ir haciendo una por una. Es decir, la hipótesis 1 no va a servir para la tesis 2, ni la tesis 1 con la hipótesis 2. Es decir, vamos a tener que ir haciendo partes por partes. Entonces, empezaría yo con la hipótesis 1. Vamos con la 1. Le voy a poner aquí un 1 y una bombita para acordarnos de eso. Entonces, obviamente voy a empezar a partir de la hipótesis. La hipótesis dice que AB por CD es igual o equivale a 2 veces AD por BC. Entonces yo partiría desde ahí. Entonces, como siempre, me fijo en la tesis y voy haciendo reemplazos de lo que tengo según lo que vaya necesitando en la tesis. Entonces voy a empezar. Voy a decir que AB que multiplica AB si está, ¿no? Entonces como AB está, le dejo. Y entonces CD, me fijo, CD no hay. Entonces como no hay CD, vamos a hacer un reemplazo. Entonces CD es este pedacito de acá. CD sería igual a decir AD menos AC. Entonces hago ese reemplazo. AD menos AC. Entonces en lugar de este, hicimos ese reemplazo. Es igual a 2 veces. Me fijo en la tesis. AD sí hay, entonces dejémosle como AD. Y BC no está. Entonces voy a hacer el reemplazo según lo que me dice la tesis de BC. Entonces BC es este pedacito de aquí, BC es ese pedacito de acá. Y entonces BC podría ser lo mismo que decir AC menos AB. Y listo, yo empezaría desde ahí. Entonces ahora vamos a ir haciendo las multiplicaciones indicadas. Sería AB por AD, AB, AD. Más por menos, menos AB, AC. Y esto es igual, acá también hago la multiplicación indicada. 2 AD, AC, más por menos, 2 AD por AB. Entonces, ahora me fijo si es que hay algo que sea similar o que pueda yo operar. Entonces, acá tengo ABAD y acá tengo ADAB, que es lo mismo que decir ABAD. Entonces, esta que está restando le puedo pasar a sumar al otro lado. Y entonces me va a quedar 3 veces AB por AD menos AB por AC es igual a 2 AD por AC. Entonces, como estamos hasta ahí, ahora yo voy a sacar aquí, como veo que están iguales el AB y el AB aquí, voy a sacar factor común. Entonces me quedaría AB que multiplica 3 veces AD menos AC es igual a 2 veces AD AC. Pero ustedes dirán, por ningún lado se parece a la tesis. Entonces aquí estamos haciendo operaciones, pero vamos a llegar de una forma bastante interesante. Miren, esta vez le voy a mandar a dividir acá, abajo, al otro lado, ¿no? Entonces me quedaría 3 veces AD menos AC es igual a 2 AD por AC. ¿Por qué le mando a dividir? Porque el AB debe estar en el denominador según la tesis. Y este de acá también le voy a pasar a dividir al de acá. Entonces me va a quedar 3 veces AD menos AC sobre 2 veces AD por AC. Y acá, como este ya le mandamos a dividir, me queda solo 1 sobre AB. Tiene cierto parecido, pero no está todavía lo que necesitamos. Entonces lo que voy a hacer es, primero me fijo en qué necesito. Miren, el AB
debe tener un 2 arriba. Entonces, este 2 le voy a volver a pasar acá y aquí voy a ir separando por fracciones parciales. Entonces me va a quedar 3 veces AD sobre, recuerden que ya no hay el 2, entonces solo quedaría AD AC menos AC sobre AD AC es igual al 2 que le pasamos este 2 de acá sobre AB. En realidad le debía haber dejado desde aquí, pero bueno, no hay ningún inconveniente. Entonces ahora aquí puedo simplificar AD con AD y AC con AC, quedándome 3 veces AC, 3 sobre AC más bien dicho. 1 sobre AD es igual a 2 sobre AB. Y entonces despejando, este es AD, ¿no? Entonces despejando, según la hipótesis, tiene que estar 3AC al un lado y todo el resto al otro lado. Entonces me quedaría 3 sobre AC es igual a 2 sobre AB más 1 sobre AD, que en realidad es exactamente lo mismo que es de lo que estábamos buscando, ¿no? Si se fijan, simplemente este está al lado derecho y todo esto está al lado izquierdo, pero entonces quedaría resuelto la primera parte del ejercicio, porque solamente es una parte, ¿no? Entonces ahora necesitaríamos irnos con la segunda hipótesis para encontrar la segunda tesis. Bueno, ahora vamos con la segunda parte de este ejercicio. A través de la hipótesis 2 vamos a demostrar la tesis 2. Entonces lo primero que voy a hacer es copiar la hipótesis. Entonces me dice que 1 sobre AD más 7 sobre AB, eso es igual a 8 sobre AC. Entonces, ahora me voy a fijar en lo que sí está en la tesis. En la tesis hay AB, hay AC, AD, perdón, pero no hay AC. Entonces, este AC es el que nos está estorbando aquí. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Le vamos a decir que 1 sobre AD más 7 sobre AB es igual a 8 sobre AC. Pero nosotros, ¿cómo le vamos a hacer el reemplazo de AC? AC, en lugar de AC, puedo ponerle AB, que sí está en mi tesis, más BC, que también está en mi tesis. Entonces me quedaría AB más BC. Entonces hasta ahí ya tendríamos una parte de la idea. Ahora vamos a operar. ¿Qué es lo que vamos a hacer de la forma más elemental que podamos? Entonces, como aquí yo necesito dejarle solo a la D, voy a dejarle solo más bien dicho a la D, voy a mandar este 7 a restar para que se empiece a operar al otro lado. Entonces me va a quedar 8 sobre AB más BC menos 7 sobre AB. También este de acá, el 1 sobre AD, le pude pasar a restar y empezar a operar. En algunos casos, dependiendo de cómo decidamos hacer la operación, se va a hacer más corto o se puede hacer más largo el ejercicio. Entonces aquí vamos a dejarle como 1 sobre AD es igual, saco el mínimo, ya sabemos el mínimo, sería AB que multiplica AB más BC, que sería la multiplicación de estos dos. Entonces esta multiplicación dividido para este elemento me quedaría AB, y entonces me quedaría 8AB menos 7, todo esto dividido para esto, me queda el paréntesis, 7 por AB más BC. Entonces quedamos hasta ahí. Ahora vamos a ir operando, ¿no? Me quedaría 1 sobre AD es igual a 8 veces AB menos 7 veces AB menos 7 veces BC sobre, entonces acá me va a quedar, ya puedo ir multiplicando, ¿no?
AB al cuadrado, por más AB por BC. Y acá tendría 8AB menos 7AB, me quedaría solo un AB. Entonces estaríamos entre 1 sobre AD es igual a un AB menos 7 veces BC sobre AB al cuadrado más AB más AB por BC. Entonces ahora multiplicamos en cruz, ¿no? Este por este y este por este. Voy a poner aquí una línea para no confundirnos. Entonces, ¿cómo tendríamos hasta aquí? AB al cuadrado más AB por BC, que es este denominador que pasó a multiplicarle al 1. Como es 1, queda lo mismo, ¿no? Esto es igual a AD que multiplica AB menos 7 veces BC. Entonces ya estamos hasta ahí. Ahora podemos ir viendo si se va a eliminar algún elemento o algo. Si es que no, tendríamos que primero antes de nada multiplicamos, ¿no? Entonces tendríamos AB al cuadrado más AB por BC es igual a AD AB menos 7 AD BC. Entonces estaríamos hasta ahí. Si es que no hay nada que se asemeje, entonces yo voy a decir, como en algún caso quiero despejado AB o puedo despejar AB, voy a mandar todos los AB a un lado. AB al cuadrado más AB por BC menos AD por AB es igual a menos 7 AD por BC. Veamos. Ahora, en cierta parte ya se asemeja a la tesis. Miren, ya tengo el lado derecho. Ahora, este lado izquierdo tengo que transformarle en esto. Veamos cómo lo hago. Saco factor común AB. AB que multiplica AB más BC menos AD. Y eso es igual a menos 7 AD por BC. Pero aquí vamos a ver una cosa muy interesante. Hasta ahí no parece por ningún lado que vaya a llegar a la tesis, pero si me fijo, aquí tengo AB más BC. AB, todo esto, más BC. Entonces este sería lo mismo que decir, le voy a poner de otro color, este sería lo mismo que decir AC, ¿sí o no? Y menos AD. Entonces AD es todo esto. Ahora, si yo le pusiera al revés, si yo sacara el signo, me pusiera menos AB que multiplica a AD menos AC, solo le cambié el signo, ¿no? Es igual a menos 7 AD BC. Entonces aquí ya tuviese AD, que es todo esto, AD menos AC, quitándole AC, que me sobra CD. Entonces, cambiemos de color. Entonces esto me va a quedar menos AB por esto de aquí ya representa CD. Es igual a menos 7 AD por BC. Y todo multiplico por menos 1 y me va a quedar que AB por CD es igual a 7 AD por BC, que es exactamente lo que yo estaba buscando, lo que la tesis 2 me infería. Entonces queda resuelto el ejercicio por completo, tanto la tesis 1 como la tesis 2. Bueno, siguiendo con el video, vamos con otro ejercicio de segmentos. Este tiene la peculiaridad de que no nos da un gráfico, sino nos da un texto. Entonces, a partir del texto vamos a ir completando lo que necesitemos y haciendo el gráfico. En una recta se toman los puntos consecutivos A, B, C, D, E y F.
De modo de que BE equivale a los 5 octavos de AF. Calcular BE sabiendo que AC más BD más CE más DE es igual a 39. Entonces, iniciaremos este ejercicio haciendo el gráfico. Vamos haciendo una recta. Y en esa recta vamos a ubicar los puntos que me dice. Voy a hacerlo de otro color, ¿no? En una recta se toman los puntos consecutivos. No sé exactamente la diferencia en cada segmento, así es que le voy a ir poniendo solo en orden, según como me dice. Pongo de por acá F, ¿ya? Le pongo en cualquier orden, no lo sé exactamente. Entonces puede ser que esté bien, como no. En una recta se toman los puntos consecutivos A, B, C, D, E, F, de modo que, entonces ahí ya me está hablando de las hipótesis. B equivale a los 5 octavos de AF, recordando que las hipótesis es todo lo que me da para resolver el problema. Adicionalmente dice que AC más BD más CE más DF equivale o es igual a 39. Y me dice que calcule, eso sería la tesis B. Entonces esto es lo que debemos calcular. Ahora, voy a empezar a partir, primero voy a cambiar de color, ¿ya? Voy a empezar a partir de esta hipótesis, que sería la más adecuada. Adicionalmente, como aquí me piden BE, entonces le voy a llamar, no es una demostración, entonces le voy a llamar X al segmento BE. Pongámosle a BX. Y de una vez voy a trabajar con esta hipótesis. Dice que BE es lo mismo que los 5 octavos de AF. Pero en realidad BE equivale a X. Entonces X es igual a los 5 octavos de AF. O de aquí podemos decir que AF es igual, el 8 pasa a multiplicar y el 5 pasa a dividir. Sería 8x dividido entre 5. Entonces ya sé que AF, todo esto es AF, equivale a los 5 octavos de X. Entonces ya, perdón, no es los 5 octavos, es los 8 quintos. Voy a corregirlo. Los 8 quintos de X. Listo. Entonces, hasta ahí ya tenemos la idea. Ahora vamos a seguir con el texto. Entonces aquí me dice que AC más C, puedo yo agruparlos. AC, que es desde aquí hasta acá, más C, que es hasta acá, equivaldría a AE. Entonces yo puedo poner AE, esos dos. Ahora BD más DF, BD más DF, puedo ponerle BF más BF es igual o equivale a 39. Entonces, hasta ahí ya tenemos la idea principal. Ahora, voy a analizar a qué equivale AE. AE es desde aquí hasta acá. Entonces, puedo decir que es AB más X. AB más X. Más BF. BF es desde aquí hasta acá. Entonces sería X más EF. X más EF. Y eso es igual a 39. Pero si me fijo, AB más X y más EF equivale a los 8 quintos de X. Entonces, AB más X más EF equivale a los 8 quintos de X. Más esta otra X es igual a 39. Y entonces simplemente ya me queda una ecuación lineal bastante elemental. Saco el mínimo que es 5 para 5 a 1 por 8, 8x
5 para 1 a 5 por 1 a 5x es igual a 39. Este ya puede pasar a multiplicar, entonces me quedaría 13x es igual a 5 por 39 y el 13 que está multiplicando pasaría a dividir. 5 por 39 sobre 13 y simplifico. La treceava 1, la treceava 3. 3 por 5 es 15. En consecuencia, B es igual a 15, que es lo que queríamos encontrar, porque X vale 15, entonces B vale 15 y queda resuelto nuestro ejercicio. Bueno, seguimos con los ejercicios. Entonces, en este caso, nos da una hipótesis y la tesis. La tesis en este caso no es una demostración, sino es más bien un segmento. Entonces, empecemos desde ahí. Me dice que yo necesito encontrar MB. Le voy a poner de color azul, que digo rojo. MB no lo conozco, entonces empecemos poniéndole a SX. Entonces, ahora vamos con nosotros. Me dice que AM es igual a MB. AM es igual a MB. Bueno, gráficamente no se nota, pero es lo que me da. Pues quiere decir que este de aquí también equivale a X. Entonces AM, que es igual a MB, es igual a X. Ya. Ahora dice que MP, que sería este pedacito, equivale o tiene un valor de 3. Entonces no le hago nada, solo le pongo el 3, ¿no? Y que MQ vale 12. Desde aquí hasta acá vale 12. Lo que quiere decir que de aquí a acá equivaldrá a 9. Ya. No se ve tan bien, pero es 9, ¿ya? ¿Por qué? Porque si de aquí a acá equivale a 12, este pedacito vale 3, entonces para que todo esto valga 12, esto debería valer 9. Entonces estamos hasta ahí. Ahora, ¿qué más tenemos? Este pedacito de acá yo podría decir que equivale a x menos 3, porque todo esto es x de aquí a acá, y si le quito este pedacito es x menos 3. Ahora, este pedacito de acá, de Q, en cambio podría decir que es 9 restado x menos 3. 9 que es de aquí hasta acá, quitado este pedacito que es x menos 3. Entonces, ya que estando ahí, puedo ocupar la hipótesis. Dice AP por BQ equivale o es igual a PB por AQ. Como ya todo está en función de X, ¿qué me quedará? Me quedará que AP es desde aquí hasta acá, sería X más 3, que multiplica a BQ. BQ es desde aquí hasta acá, entonces sería 9, pongámosle entre corchetes esto. 9, de una vez hagamos la operación, menos x y menos por menos más 3, ese va a ser BQ, es igual a PB, PB es desde aquí hasta acá, x menos 3, que multiplica a AQ. AQ es todo esto, ¿no es cierto? Entonces podría decir que es una x más otra x más este pedacito, entonces sería 2x más, pongámosle entre corchetes esto, 9, borremos este pedacito para que no nos estorbe, 9 menos x menos 3, y listo. Entonces aquí me va a quedar x más 3 que multiplica a 12 menos x igual a x menos 3, aquí sería 2x menos 1x, x,
9 menos por menos más 12. Entonces yo ya tendría esta ecuación para poder resolverla. Entonces simplemente voy a ir multiplicando. Esto me va a quedar 12x menos x al cuadrado más 36 menos 3x igual a x al cuadrado más 12x menos 3x y menos 36. Ahora, como es una ecuación cuadrática porque tiene términos cuadráticos, todo voy a mandar a un solo lado. Entonces, todo lo que está aquí le voy a mandar al lado de acá. Y me va a quedar x al cuadrado con este que pasa a sumar más otra x al cuadrado. Aquí entre estos dos, 12 menos 3 me quedaría más 9x. Entre estos dos me quedaría más 9, pasaría acá menos 9x. Más 36 pasaría acá, menos 36 y menos 36 es igual a 0. Y entonces yo tendría que 2x al cuadrado, estos dos se irían, menos 72 es igual a 0, despejando, 2x al cuadrado es igual a 72, x al cuadrado entonces es igual a 72 dividido entre 2, que da 36, y entonces para poder encontrar el valor únicamente de x es igual a la raíz de 36, entonces esto equivale a 6, de donde yo podría decir que como mb es x, el valor de mb es igual al valor de x, es decir, mb vale 6, y entonces queda resuelto nuestro ejercicio.